Le agradezco a Valeria López Luébanos, activista y feminista, y que ha seguido muy de cerca esta problemática que se presenta, para ampliarnos un poquito más este tema. Valeria, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias Valeria por tomarnos la llamada. Valeria, por favor, ayúdanos a entender por qué podríamos pensar desde un sentido simplista que el tiempo de convivencia forzada, el tener que haber estado más tiempo o estar más en convivencia por el asunto del COVID, termina también generando tensiones familiares y con ello el aumento de violencia. ¿Podría ser esa una explicación o has encontrado algún otro dato que valga la pena reseñar? Fíjate que en parte tiene que ver con eso. Si nosotros analizamos toda la situación que estuvimos viviendo a raíz de lo de la pandemia, esto generó muchísimas tensiones por el ambiente económico en el que nos vimos sometidos, ¿no? Muchas empresas cerraron, hubo despidos masivos, en sí, pues se vio muy golpeada en las familias de nuestro país por el tema de la pandemia, además de que en los hogares donde hubo personas enfermas de COVID, pues había que gastar en medicamento, en atención médica, y pues nadie estaba preparado para ese tipo de eventos. La pandemia nos tomó por sorpresa a todos nosotros y a todas nosotras, y eso evidentemente también generó mucha más frustración. Hay estudios que indican que se ha disparado la ansiedad, la depresión, y también con ello la violencia hacia las mujeres, porque con quienes tienden a desquitarse es con las personas más vulnerables, con los niños y las niñas y con las mujeres. Entonces, sin duda, esto tiene mucho que ver, pero también tiene que ver el hecho de que las actividades normales, cotidianas que realizábamos las mujeres, las niñas, cambiaron a permanecer en casa las 24/7, lo que obligó a muchas mujeres y niñas a permanecer al lado de sus agresores durante muchísimo tiempo. Antes tenían pues siquiera la oportunidad de salir a trabajar, siquiera la oportunidad de salir a la escuela, y eso implicaba que estuvieran menos tiempo con sus agresores. Ahora, desafortunadamente, por lo que mencionábamos, por el COVID, muchas mujeres se vieron obligadas a vivir en aislamiento con sus agresores, y esto evidentemente ha disparado las cifras de violencia y también los casos de feminicidios, porque eventualmente la violencia sexual va escalando hasta concluir, hasta terminar en la máxima violencia, que es el feminicidio. Valeria, yo te preguntaría, ¿crees que existe más confianza en las autoridades para hacer denuncias? Porque eso también podría ser una muestra por qué se han aumentado más los casos de denuncia. ¿Hay más confianza o los casos han aumentado más por su propia inercia? Fíjate que yo creo que los casos han aumentado más por el tema de la inercia, por el tema de lo de la pandemia, pero incluso yo creo que hay un subregistro, porque imagínate cuántas mujeres no han tenido ni siquiera tiempo de realizar una denuncia. En estadísticas, en el 2020, el 98.8% de los casos de violencia sexual en el país no se denunciaban. Entonces estamos hablando de una cifra altísima. Esto no puede cambiar de un momento a otro. Claro. Evidentemente existe un subregistro de mujeres y niñas que no denunciaron, evidentemente porque no existen los medios económicos a lo mejor para ir a realizar una denuncia. No existe la información suficiente de que nosotras como mujeres pues tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Hay, por ejemplo, estratos de nuestra sociedad en donde se sigue creyendo que las mujeres pues así tenemos que vivir, ¿no? Por ejemplo, que es en el medio rural, en donde yo creo que más está normalizada la violencia, tanto física como sexual, hacia las mujeres y hacia las niñas, y pues evidentemente en estas áreas es donde es más difícil hacer las denuncias y obtener acceso a la justicia. Yo creo que sigue existiendo un subregistro de denuncias porque las mujeres no confían en las autoridades, porque vaya, hemos visto infinidad de casos documentados en la televisión, en los periódicos, en la radio, donde las mujeres denuncian y no pasa nada. Claro. Evidentemente, sí. Esta confianza sigue mermada. ¿Va ligado a la cuestión económica, social? ¿En qué sentido? O ¿En sea, la falta de ¿hay mayor violencia en ciertos sectores sociales? Yo creo que decir que hay más violencia en los estratos bajos es caer un poco en la estigmatización. Yo creo que más bien esto se puede explicar sociológicamente. Claro. Evidentemente nosotras que hemos estudiado estos casos de violencia sabemos que la violencia le llega a las mujeres de los estratos altos y de los estratos bajos. Lo que cambia son las condiciones con las que las mujeres cuentan para poder denunciar, para poder acceder a un abogado, para poder migrar, por ejemplo, de esta situación de violencia, ¿no? Una situación que merma mucho el hecho de que las mujeres continúen con sus agresores es la precarización económica, la feminización de la pobreza,
El hecho de que una mujer se haga cargo de sus 2 hijos, viva en un hogar con violencia y dices, híjole, pues ¿a dónde me voy con mis 2 chiquitos? ¿No? Claro. ¿A dónde recurro? Evidentemente también ahí hay fallas institucionales, el Estado mexicano está fallando, no hay una estrategia coordinada realmente que permita que las mujeres que ya fueron víctimas de violencia, que ya realizaron la denuncia, salgan de ese ciclo de violencia, porque de entrada lo que más se necesita es económicamente un soporte para poder salir de un hogar con violencia. Te agradezco mucho este intercambio de impresiones. Muchas gracias, Valeria. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Muy amable. Valeria López Luébanos, Hasta luego. activista, feminista, conocedora de este tema, que aporta datos muy importantes e interesantes en cuanto a la violencia para con la mujer. Vamos a un recuento de notas breves regionales.